Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del Evangelio de San Mateo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo consta de 28 capítulos, 1071 versículos. En el primer siglo del cristianismo, muchos judíos que se encontraban en la diáspora, es decir, viviendo en otros países como Siria y Turquía, oyeron la predicación de los apóstoles y se interesaron por el mensaje de Jesús. Sin embargo, estos judeocristianos se preguntaban hasta qué punto un judío fiel a su fe y tradiciones podía seguir siendo fiel al Dios de Abraham y creer al mismo tiempo en Jesús de Nazaret. A esta incertidumbre de conciencia se sumaba el hecho de que ellos veían como muchos gentiles ahora eran discípulos de Cristo sin antes haber pertenecido al pueblo de Israel. Tampoco les quedaba claro cómo era posible que el Mesías tan esperado por su pueblo fuera un crucificado condenado como criminal a la peor de las torturas y muertes. El Evangelio según San Mateo fue redactado para responder a estas preguntas de los judíos que creyeron en Jesús y que veían cómo muchos gentiles se convertían y se unían a sus comunidades. Por esta razón, San Mateo enfatiza el hecho de que en Jesús se cumplen todas las promesas de los profetas, al tiempo que explica que Jesús es el nuevo Moisés, el Mesías con la autoridad para renovar y establecer la nueva y definitiva alianza. Esquema importante para los padres leer el Evangelio de San Mateo en compañía de los hijos. Evangelio de la infancia, la promulgación del reino de los cielos, las primicias del reino de los cielos, la consumación del reino de los cielos, la pasión y la resurrección de Jesús. Datos generales del Evangelio de Mateo. Escrito alrededor del año 80 después de Cristo, para los judeocristianos que vivían en Antioquía y Siria. Se desconoce su autor, pero se atribuye al apóstol Mateo. Usa géneros literarios como listas de genealogía, anuncios de nacimientos, milagros y narraciones de la pasión. Desde el siglo II se ha atribuido este evangelio a San Mateo, el cobrador de impuestos que se convirtió en apóstol de Jesús. Sin embargo, el texto mismo no pretende ser el relato de un testigo ocular. Más bien, se presenta como una colección que un editor hizo de relatos provenientes de tradiciones orales y escritas sobre los acontecimientos en torno a Jesús, tal como se percibieron después de la resurrección de Jesús. El Evangelio según San Mateo comienza con la genealogía de Jesús, para que los judíos puedan ver la conexión de Jesús con la historia de la alianza de Dios con Israel, comenzando con Abraham y mostrando el parentesco de Jesús con el linaje de David. A través de José, su padre terrenal, San Mateo demuestra además que Jesús pertenece a la casa de David, de donde había nacer el Mesías. Al narrar la historia de Jesús, San Mateo subraya con frecuencia que en dichos eventos así se cumplió lo que había anunciado por los profetas. Véanse, por ejemplo, Mateo capítulo 2 del versículo 15 al 18 y Mateo capítulo 3 versículo 3. Esto no significa que el nacimiento virginal de Jesús o la crucifixión fueran esperados como tales. Más bien, quiere decir que en la vida de Jesús y a través de él se revela el sentido último de lo que los profetas vislumbraban en la historia de amor de Dios con su pueblo.
De este modo, San Mateo asegura a sus hermanos en la fe judeocristiana que en Jesús se cumple de manera definitiva el plan de Dios para Israel. La figura más importante en la historia de Israel fue Moisés. Por eso mismo, San Mateo presenta constantemente a Jesús como el nuevo Moisés, quien tiene el poder recibido de Dios para establecer la nueva y definitiva ley. Asimismo, Mateo presenta a Jesús proclamando las bienaventuranzas desde una montaña, como lo hiciera Moisés al proclamar los mandamientos. Además, San Mateo es el único que muestra a Jesús delegando su autoridad primero en Pedro, Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19, y después en los otros discípulos, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y lo hace también desde una montaña. En síntesis, después de leer el Evangelio de San Mateo, a los judeocristianos les queda claro que seguir a Jesús no era traicionar la fe de sus padres, sino participar del cumplimiento definitivo de las promesas de Dios a su pueblo. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.